Hablando de premieres, ¿y qué importancia tiene un premier? Presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros el doctor Jorge del Castillo, que ha ocupado ese cargo, entre otros, en la política peruana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Chema. Muy buenos días. ¿Cómo te propusieron a ti ser presidente del Consejo de Ministros, Jorge? Bueno, el presidente Alan García me llamó. Yo había organizado el plan de gobierno durante 3 años continuos y me pidió que asumiera. Me dijo, tú vas a ser el presidente del Consejo de Ministros, y es que prepara las propuestas que vamos a hacer para hacer el gabinete. Días después nos reunimos varias veces y fuimos elaborando el gabinete, ¿no? Okay, yo tenía, y tengo todavía, conservo un cuaderno donde ministerio por ministerio yo tenía 4 o 5 nombres. Ajá. Entonces tenía todo un elenco como titulares y suplentes, por decirlo de alguna manera. Yeah. Cualquiera de esos podía ser llamado, y en efecto, de ahí salieron. Unos salieron del equipo de plan de gobierno, otros invitamos, otros había unos del partido. El partido aprista puso 1/3, digamos, del gabinete, ¿no? 1/3 del gabinete. Sí. Y eso tú se lo consultabas a Alan, que era el presidente. Claro. Algunos también propuso él, por cierto. Él también propuso algunos. Y los concordamos. ¿Cuáles fueron los criterios para esa preselección, Jorge? Mira, había algunos elementos que eran básicos, antes de pensar en las personas, ¿no? O buscar personas idóneas para el objetivo. Por ejemplo, en esos momentos estaba el mundo en una onda expansiva de la economía. Okay. Subía el oro, la plata, etcétera, son productos que produce el Perú. Entonces, era obvio que teníamos que aprovechar esa onda expansiva para mejorar la economía y para reconectarnos con el mundo internacional. Entonces, para eso había que tener un equipo económico sólido y confiable. De ahí nació la propuesta de Lucho Carranza, que no era tan conocido en ese tiempo. No era tan conocido, pues, pero yo lo tenía en el plan de gobierno, a Lucho Carranza, ¿no? Me lo llevó un amigo común. ¿Tú lo conociste ahí en la comisión de plan de gobierno? Así es, me lo llevó un amigo común, me lo presentó. El amigo común se fue a otro partido después, pero se quedó Lucho Carranza, ¿no? Y de ahí nació una buena química. ¿No era aprista Carranza en ese momento? No era ni después tampoco. Y después tampoco. Él mantiene su independencia, ¿no? Okay. Y bueno, hizo una gran labor. Y me acuerdo que él dijo, tengo el objetivo de hacer al Perú, ponerle grado de inversión. ¿Qué cosa es grado de inversión? ¿No? Investment grade, así en inglés. Es una calificación internacional que se le pone a los países cumplidores de sus obligaciones, con capacidad de crédito, y eso mejora, para decirlo de alguna manera. A veces en los bancos están las colas comunes y dice hay una cola VIP, ¿no? Un país con grado de inversión es VIP. Es un país confiable. Te dan créditos más rápidos, créditos más baratos, y te dan los créditos que no se lo dan a otros países. O sea, ¿no? Obtener ese título es importante, no es una cosa decorativa. En menos de 2 años lo conseguimos, y eso ha ayudado muchísimo a que el Perú pueda dar concesiones, obras por impuestos, o sea, todos los nuevos instrumentos de financiamiento que antes tampoco se aplicaban. ¿Qué porcentaje de apristas había en el gabinete? 1/3. 1/3. Sí, 1/3. Virginia Borra, por ejemplo, que entonces después Juan Valdivia, Energía y Minas. De acuerdo. Bueno, ahora, como tú eres muy consciente de lo que está ocurriendo, hay toda una discusión sobre el nombre del premier. Claro. Y anoche hemos tenido una presentación de Cerrón muy clara, me parece a mí muy clara. No creo que se le puede escatimar a Cerrón que haya sido franco, creo que eso jamás. Ni que hayan escondido su plan de gobierno tampoco, no se le puede escatimar. Yo creo que esa es la parte buena del tema. La parte mala es que Pedro Castillo dijo que no iba a ser ni portero. No iba a ser ni portero. Y bueno, tiene razón, no es portero, parece que es más bien el dueño del edificio. Presidente de la Junta de ¿cómo se llama? De propietarios. Que hablando de la Junta de Propietarios, te quiero contar, permíteme esta digresión, hablando de la Junta de Propietarios en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal. Hay una ley de propiedad horizontal que tenía 50 artículos. Y han metido un artículo adicional, lo han hecho los señores del Partido Morado, diciendo que los
propietarios tienen la obligación de entregar las áreas comunes si es que el gobierno se las pide. Sí. Eso es una barbaridad. Sí. Eso es sí, territorio. sí lo he visto. Ha pasado un poco desapercibido. No, eso, sí, pues, y ha salido el señor Olivares a decir que no es cierto lo que yo digo. Es absolutamente cierto, es textual. Dice, tienen la obligación de permitir el acceso. Sí. Entonces, en este edificio, las áreas comunes, un día alguien decide entrar y ocuparlas. Sí. ¿Te pueden poner un comisario ahí? Para que Bueno, así ha pasado en Venezuela. Para que vigiles esto. Así ha pasado en Venezuela. Entonces resulta que el guardián del edificio termina dueño de una parte del edificio. Es un informante. Es una barbaridad. No sé dónde lo han copiado. Es un informante. No sé dónde diablos lo han copiado, pero sí. me parece mal que se les haya pasado. Yo creo que ha pasado desapercibido porque quizás hasta el presidente Sagasti ni cuenta se ha dado lo que le ha pasado. Se han pasado por la guacha, como se dice no se dan en cuenta. fútbol. Aunque a veces uno cree que no se dan cuenta y sí se dan cuenta. Mira, bueno, se ha armado un escandalete con esto de las pensiones de los expresidentes ahora. Claro. Una cosa, en fin. Bueno. Que de paso te recuerdo que Alan había renunciado a su pensión. Había renunciado, pues, a su pensión, efectivamente. Y ayer yo creo que la señora Bermúdez hizo una alusión muy infeliz, en mi modesto entender, a Alan García, cuando sin mencionarlo dijo, no todos tienen la suerte de poder cobrar por conferencias. Eso no se puede hacer, pues, porque las conferencias hay que pagarlas. Si uno es presidente y sabe hablar, tiene derecho a cobrar. Eso significa que tiene derecho a cobrar. Eso significa que en el subconsciente de esta dama existe pues una odiosidad, una confrontación. Además, mira, eso no se puede hacer, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que le quiten la pensión a los expresidentes, por una razón. Si alguien llega presidente y sale de ahí, ¿a dónde va a ir a trabajar? Sí, claro. Bueno, conferencias es una ocupación. Sí, pues. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿A dónde trabajas? ¿Quién te da un trabajo? Sí. En un país donde más bien te puedes correr el riesgo de por qué lo contratas de hacerte todo un lío. Te sancionan por eso. Claro, la SUNAT, yo qué sé. Claro que sí. Bueno, pues regresando otra vez al tema de las declaraciones de Cerrón de ayer, pues se ha perdido de vista, mucha gente ha perdido de vista o es un poco ilusa y no sabe que el señor Castillo es militante de Perú Libre, claro, es inscrito en Perú Libre. Sí, es verdad. Y el señor Cerrón es el secretario general del partido. Sí, que a cuadrarse nomás. Y el partido es el partido de gobierno. Puede no gustarnos, pero esa es la realidad. Entonces no entiendo cómo hay gente que ha votado por ese partido, que ahora dice, no, pero habría que traer esto, ¿cómo se llama? Invitados, habría que traer independencia, habría que traer todo. Entonces, ¿cómo ves ese fenómeno? Chema, es que primero el voto ha sido un voto en parte, reactivo, ¿cierto? De protesta. O sea, me dio la entonces voto en contra. No tengo trabajo, voto acá. Ha habido mucho de eso. Y quizás sin medir las consecuencias o no haber leído lo que se dijo con claridad, como tú dices, nadie ha escondido acá las cosas, ¿no es cierto? Clarísimo. Entonces estaban pensando que de repente no, si ganaba, lo iban a cambiar una hoja de ruta o algo por el estilo, ¿no? Se esperaba la famosa hollantización de... Así es. Y no sabemos si eso va a pasar o no. Sí. Ahora, mucho de eso depende de quién nombren de primer ministro. Exactamente. El perfil del primer ministro es fundamental, porque en la política y más en la economía se requiere un requisito que es elemental, que es la confianza. En economía, si no hay confianza, nadie pone un mango en nada, y más bien te llevas tu plata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Han sacado 14.000 millones de dólares del Perú. Sí. No el Banco Central, son los privados, los particulares, claro, las familias, las empresas. Y no pensemos solamente en magnates, ¿ah? No, estamos hablando de gente de clase media. Yo conozco un montón de gente que ha sacado $10.000, $5.000. Exactamente, claro. Que es su segurito, que tiene ahí su guardadito para cualquier emergencia, porque ¿sabes qué temor ha habido? Y hay todavía. Claro. O puede haber el famoso corralito. ¿Te acuerdas lo que pasó en Argentina? Por supuesto, te pueden poner control de cambio. En Argentina actualmente no puedes sacar tampoco, plata. Claro. Argentina tiene estos ciclos espantosos. Acaban de arreglar. Y estamos en este ciclo. Para que veas tan complicado, hay un Advíncula, jugador de fútbol, en el Rayo Vallecano, en España. Lo ha contratado todo el Boca Juniors. Sí. Pero el problema del tipo de cambio bloqueaba el asunto. O sea, te ofrecen, yo qué sé, $100.000, por decirte, $1 millón,
Pero una cosa es $1.000.000 al tipo de cambio afuera y otra cosa es $1.000.000 al tipo de cambio oficial. En Buenos Aires. Entonces te vuelves pobre pues si lo cambias adentro. Entonces no sé a qué arreglos han llegado, pero ya llegaron a un acuerdo. Para que veas que hasta para contratar un futbolista, no, pero claro, ese mecanismo es nefasto. O sea, la idea de que el dólar solamente le interesa a una élite, que es el 5%, no es verdad. Interesa al 100% de la población porque estamos dolarizados. Y el que no tiene dólares, sí. El que no tiene dólares, sufre el alza del dólar. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú compras cualquier cosa que sea importado, hasta el propio pan podría subir. El pan, precio. El pollo, la gasolina, ¿no es cierto? Que es importada mayoritariamente. Todo lo que es importado, hasta un buen trago, ¿no? Sí, claro. Es importado. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso se paga en dólares. Así es. Y por tanto, sube el dólar, suben los precios. De acuerdo. Entonces, el nombre de Nájar, el nombre que ha soltado Cerrón ayer es muy claro. Yo no sé si Cerrón, no creo que Cerrón haya soltado el nombre de Nájar solamente para sondear. Yo creo que lo ha soltado para decir, este es el hombre del partido. Y no sé si para presionar al propio Castillo con esto, o es algo que ya venía de conversar con Castillo. Supongo que estará conversado porque él tampoco se va a arriesgar a un desaire, pues, ¿no? Claro, me imagino. ¿No es cierto? Me imagino tiene que estar conservado. Claro, porque imagínate lo terrible que sería que el dueño del partido diga un nombre que después no se realiza, ¿no? Sí. Entonces, un papelón. Sí. A mí lo que me llama la atención, más que Nájara, sí, a quien conozco porque hemos sido parlamentarios juntos. Te iba a preguntar eso. Así es. Lo que me llama la atención es que lo hayan nombrado a Salaverry. Salaverry pues es de Ripley, ¿no es cierto? En 5 años ha pasado por 10 partidos. Pero más o menos. Salaverry debería estar en los Olímpicos de Tokio. Claro. O en el libro Guinness de Récord. Ahora, te voy a contar una que me pasó. Yo estaba en RPP y llegó Salaverry para ser entrevistado. Entonces, como yo tenía la idea de que Salaverry era aprista, porque era aprista... Una época, comencé en Trujillo, además, esta entrevista, Jorge, comencé haciendo, lo digo porque esto es público, por si acaso, no estoy diciendo algo que él me contó off the record, sino que esto es algo que se discutió en la radio. Entonces yo comencé a preguntar por ciertas cosas del APRA, trujillana, la historia, etcétera. No, resulta que era fujimorista en ese momento, y era militante de Fuerza Popular, entonces yo no estaba informado. El problema es que me parece que en la radio tampoco estaban informados porque se había producido un cambio súbito. Pero ¿sabes qué pasó? Un cambio súbito. Y después todo lo demás. Pero esto tiene mucho que ver con el fútbol, ¿ya? Sí. Salaverry era dueño del Manucci. Por supuesto, ¿ya? El Carlos A. Manucci. Carlos A. Manucci, equipo de fútbol legendario de Trujillo. Los trujillanos, sí. Entonces se apareció el señor Ramírez, ¿te acuerdas que era secretario general de Fuerza Popular? Por supuesto. Ramírez. Bueno, no lo he tratado, no he tenido el honor de conversar con él, Ramírez, pero sí conozco algo de él. Ramírez compró el Carlos A. Manucci, ¿no? Con arquero, jugadores, entrenador y dueño, ¿no? Se los llevó todos. Y así pasó del APRA a Fuerza Popular y se convirtió, cumpliendo una vez más ese dicho que no hay peor fanático que el converso, ¿no? Por eso hay que hacer deporte, siempre el deporte ayuda. Pues, se convirtió en un fanático fujimorista que fue punta de lanza para bajárselo a PPK, acuérdate tú. Después punta de lanza para sacarlo a Kenji. Sí, claro. Y después punta de lanza contra Keiko. Claro. O sea, es cierto lo que dice Jorge acá. El fanático es aquel que quiere dejar de lado su pasado de ayer, de anteayer. Entonces adoptan, por ejemplo, los tipos que dejan de tomar alcohol, por ejemplo, de la noche a la mañana y comienzan a perseguir a los habiendo sido alcohólicos, ¿no? Comienzan a perseguir a los alcohólicos y así sucesivamente. Entonces, ¿tú crees que el anuncio que hace ayer el doctor Cerrón es porque esto ya está tratado con Castillo? Creo que sí, y puede, mira, a ver, quisiera ensayar, ya que me encanta entrevistarme contigo, porque es una persona que se la sabe todas o casi todas. No, ¿qué vas a ver? Yo no sé nada. ¿Qué vas a ver? Pero mira, te quiero dar esta hipótesis, ¿ya? Media audaz. Yo hasta podría pensar que si el Congreso, como creo que no le va a dar respaldo a hacer un referéndum para hacer una asamblea constituyente, eso creo que no va a pasar. Si eso no pasa,
el gobierno lo puede provocar con un gabinete duro. Sí, no, sin duda que sí. Para llevarlos a un voto de no confianza. Claro. Y después a uno segundo para hacer nuevas elecciones parlamentarias. Absoluta. Eso es un escenario que lo hemos discutido. Es una hipótesis perfectamente posible. Sí. Entonces, ¿a quiénes pongo? Yo pongo así antipáticos para que se los bajen de todas maneras. Y después pongo otra oleada de antipáticos para que no pasen. Y todo es constitucional. Y todo dentro de la Constitución. Todo es constitucional. ¿Te das cuenta? ¿Es posible? No sí, claro que es posible. ¿Ya ves cómo te la sabes todas? No, que no sé. No, sino que es un escenario perfectamente Pero es que es así, factible, pues. Es así. Porque hay una cosa que ha dicho Nájar. Nájar ha hablado poco este tiempo, pero en una de las salidas de la casa del presidente Castillo, de Breña, le preguntaron sobre la constituyente y dijo algo. Esa es el compromiso bandera del partido. Claro. En otras palabras, se puede transar en cualquier cosa, pero en eso no se va a poder transar. Se puede transar en economía, se puede transar en el BCR, eso no se va a poder transar. Ahora, y además Castillo ha dicho que es el primero que va a plantear el día 28 de julio. No sé si cumplirá su palabra o no, porque ha habido también mucho cambio. Ahora mira, pero eso parece indispensable. Dentro de todo esto, sí. Chema, ha habido una buena noticia anoche, ¿no? Sí. El Grupo Parlamentario de Acción Popular ha tomado la decisión de plegarse a los partidos democráticos de centro, para la lista de oposición, para hacer una lista de oposición. Y eso es ahora falta definir quién la encabeza, bueno, muy bien, pero a mí me parece indispensable ese peso y ese contrapeso. Sí. Ese equilibrio, ese balance democrático me parece indispensable para el Perú. Sería fatal que no fuera así. Separación de poderes, que le llamaban antes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, eso me hace abrigar la esperanza, porque además lo he escuchado de algunos voceros que aparentemente podrían estar a favor de la Asamblea Constituyente, pero no lo están. Por ejemplo, he escuchado a Mesías Guevara decir que no está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Ah, sí. Sí, claro, ¿no? El mismo ayer lo ha dicho César Acuña. Entonces, no, Acuña ha sido muy claro. Sí. Lo que ocurre con Acuña es que cuando va a visitarlo a Castillo, entonces todo el mundo comienza, Acuña ya se acomodó. Es una visita cortesía. Pero cuando ha salido, ha dicho que él va a organizar su célula parlamentaria de acuerdo a la gobernabilidad. Entonces han dicho, acá está la trampa. No, pero inmediatamente ha dicho, estoy en contra de la constituyente por si acaso. Me encanta que Chema haya dicho célula parlamentaria, que es una definición. Bueno, célula parlamentaria. Pero me encanta. Por si acaso, para los jóvenes y no tan jóvenes, cuando en el Perú, en el periodismo, se hablaba de la CPA, era la célula parlamentaria aprista. Todo el mundo sabía lo que significaba la sigla CPA. Hoy día hablar de célula parlamentaria, entiendo que para muchos jóvenes y no tan jóvenes puede sonar a sánscrito, pero existía la célula parlamentaria. Y debería existir otras células parlamentarias también. Lo que tenemos es un parlamento juvenil aprista. O sea, nosotros preparamos jóvenes para que en el futuro sean regidores parlamentarios. SEASAP sobre el APRA salvará al Perú. Filibate me decía, SEASAP sobre el APRA salvará al Perú. Filibate tiene un polo que dice SEASAP. SEASAP, sí. SEASAP. No sea sapo, sino sea SAP, por si acaso. Bueno, vamos a seguir, Jorge, quédate por favor, pero vamos a ir al gran termómetro de la política ahora, es el dólar y el precio del dólar. Esto, Marcial Videla, cuéntanos a cómo está el dólar. Cuando vi el aviso que dice 10.33, que no puede haber subido tanto. Sí. Dale. Y como todos los días nosotros estamos monitoreando la cotización del dólar en nuestra capital. Para hoy viernes la cotización es la siguiente: 3.92 la compra y 3.96 la venta. Entonces, casi igual que al día de ayer, no ha variado. Esperemos que durante el día se mantenga esta cotización. 3.92 la compra y 3.96 la venta. Ahí está el dólar más o menos. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto está? No está 90 y tantos, no está llegando a 4. 3.9. Pero vamos a ver con el nombre. Lo que pasa es que el dólar es muy sensible, es súper sensible. Sale un nombrecito por ahí inconveniente y ¡pum! Pega su levantada. Julio Velarde baja, nombra fulano tal, sube. Así lo que pasa es que el BCR tampoco puede estar metiendo plata al mercado tanto. No puede estar interviniendo tanto en lo que llaman la flotación del dólar, ¿no? Porque sería una cosa muy artificial. Tú has sido colega de Nájar. Sí. ¿Qué puedes decir de su Mira, él presidía, yo recuerdo, no tengo muchos recuerdos de él porque la verdad es que era un parlamentario, digamos, no hablaba mucho, no muy elocuente, ¿no?
Él presidía la comisión de algo así de comunidades amazónicas y campesinas, una cosa así. No tuvo mayor relieve, no es una mala persona, por supuesto, ¿no? Pero el problema es que yo no sé si tiene los elementos en su trayectoria que generen confianza, que es lo que yo te digo, sí, ¿no? Entonces, el primer ministro sea un hombre que genere confianza, primero en su capacidad de organizar un equipo, que es el gabinete, en su capacidad de comunicación, acuérdate que es el portavoz del gobierno, ¿no? Y también en sus relaciones institucionales, corporativas, en portavoz fin. Y parachoques del gobierno también. Y siempre es el pararrayos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una figura que está por encima del bien y del mal en gran parte, en el modelo presidencial peruano. La Constitución dice que el presidente no puede ser procesado durante su mandato. Así es. Entonces el que aguanta todos los golpes es el primer ministro. Claro, yo los he aguantado y aunque te parezca mentira, estuve 2 años... 3 meses, sí, ¿no? Recuerdo, claro que sí. Anoche tuve mi programita que tú conoces, sí, claro. Entrevisté a Roberto Dañino, a Lucho Solari, a Charo Fernández. A los ex integrantes. Y resulta que de los últimos 30 o 40 años, creo yo, soy el primer ministro que más ha durado. O sea, nadie pasa de 1 año, año y medio. Yo tuve 2 años, 3 meses. Creo que desde Ulloa o algo así. Desde Ulloa, nada menos. Ese es un récord en la política peruana porque los ministros son efímeros. En los últimos años ya son semanales. Acuérdate, hay unos que por horas. Hay ministros por horas. ¿Cuántos minutos fue Olivera ministro? Eso es increíble. Ese es el tema. O por ejemplo, 5 ministros del Interior en 1 año. O sea, ¿cómo puedes luchar contra la delincuencia? No se puede hacer política. ¿Por qué no somos capaces como sistema, Jorge, de tener temas que son temas de Estado, que son de alguna manera perennes, permanentes? Es que para hacer acciones y políticas de Estado tienes que tener hombres de Estado y mujeres de Estado. Okay. Si no hay ese requisito es muy difícil. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, porque no saben, porque van a aprender, tienen ganas, pero de repente aprenden, pero esto es un proceso de vida, vamos a llamar así. No lo enseñan, no hay ningún curso en la universidad. Hay un tema ahí que es el tema del aprendizaje. Dice, voy a entrar al Parlamento y voy a aprender, ya tendré... ¿Cómo vas a aprender? Se supone que has aprendido, hermano. Lo que pasa es que no hay escuelas en los partidos políticos que hay ahora. Sí, pues, mira, ayer la Torre decía, el municipio es el primer peldaño de la democracia. Yo tuve la suerte de empezar por el municipio. Yo fui regidor, alcalde, fui ascendiendo. Alcalde, esa carrera me permitió a mí llegar a primer ministro teniendo un manejo público, una experiencia de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te ayuda. Pero si tú llegas a primer ministro o a parlamentario y no tienes idea de cómo es el presupuesto de la República, cómo se gestiona tal cosa, qué significa un decreto de urgencia, cómo se hace, etcétera, etcétera, estás muerto, porque mientras aprendes se acabó el gobierno. Se acabó, o te censuraron, claro, o lo que sea, y los partidos traen a gente que son como contrataciones estrella, ¿no? Gente que es carismática, gente que es popular, la ponen para ser candidato. Ahora, y entonces ahí viene el problema. Estas personas no necesariamente están impedidas de asumir un cargo así, pero para eso tienen que saberse asesorar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo llego a la PCM y encuentro que hay una secretaria general. La secretaria general en PCM es como la viceministra, ¿no? La doctora Iwasaki. No se me ocurrió cambiarla. No, claro que no. Porque yo tengo que seguir. Cuando ella se fue, después de 1 año o algo más, yo lo invité a que sea secretario general Pepe Eliche, nuestro actual ministro del Interior, que es muy amigo mío, ¿no? Yo cuando era alcalde de Barranco, él era regidor, así que de ahí nos conocemos. Y Pepe tiene una gran experiencia administrativa, nos ayudó mucho, venía a ser oficial mayor del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que jalar a la gente que sabe. Mira, el hombre de Estado tiene que buscar de asesores y de gente de apoyo a gente que sepa más que uno. Sí. Si tú contratas a gente que sabe menos que tú, entonces tú eres el asesor de ellos. En cambio, si ellos saben más que tú, no te digo en todo, sino en determinadas áreas, tú te beneficias. Entonces, el hombre de Estado tiene que saber jalar gente
competente. Lo que ocurre es que como se ha desideologizado todo, se ha tecnocratizado todo, entonces se dice, no, yo quiero ser un gobierno de técnicos. Un gobierno no puede ser de técnicos. Funciona. No funciona. Tiene que haber técnicos magníficamente bien pagados y todo para que ayuden al gobierno. ¿Te acuerdas que Bedoya decía los técnicos se alquilan? En el famoso debate con Grieve, ¿te acuerdas de aquel debate famosísimo en televisión? Del año 63 sería, ¿no? Para las elecciones municipales, que era la alianza APDC, que respaldaba a Bedoya, y la alianza APRA-1 que respaldaba a Grieve, que era uno de los sabios de la OEA, ¿recuerda eso? Grieve era uno de los sabios de la OEA. Y tú sabes que eso me hace recordar que en el Perú, la gente que tiene esos títulos, ¿no? Títulos importantes, además merecidísimos todos, pero no tienen suerte electoral. Sí. Él fue uno de los primeros, mira, uno de los sabios de la OEA, ¿no? De los 9 sabios o 7 sabios, creo que era, ¿no? Creo que eran 7, bueno, perdió. Postula a Vargas Llosa, premio Nobel, pierde. Sí. Postula a Pérez de Cuellar, secretario de la Naciones Unidas, pierde, ¿no es cierto? Sí. Postula a De Soto, uno de los mejores economistas del mundo, pierde. Y así por el estilo. Sí. ¿Ah? Lo cual significa que en política no necesariamente el talento académico es lo que manda. No. No es así. Más bien al revés, eso a veces... eso es un obstáculo. Claro, así es. El político tiene que tener una serie de capacidades, parte técnica también. Claro, sin duda. Pero no es un técnico. No puede ser un técnico, ¿no? De ninguna manera. Hablando de estas cosas, tenemos una secuencia acá, Jorge, que se llama Dichos y Refranes, que la hace Nicole. Y hoy día nos va a explicar de dónde proviene esa frase que a cada rato repetimos, que dice, no hay quinto malo. Yo conozco varios quintos pésimos, pero en fin, vamos a la frase, no hay quinto malo, los refranes de Nicole. Dichos y refranes en PBO. Hola, soy Nicole Salinas Vigio y estos son los dichos y refranes de PBO. Hoy vamos a conocer de dónde proviene la frase no hay quinto malo. ¿Sabías que su origen se dio a partir de las corridas de toro? Este dicho corto expresa la idea que lo mejor de una situación puede estar al final. Se usa frecuentemente cuando una persona está próxima a asumir un nuevo reto o cuando hay cierta incertidumbre sobre el futuro, significando que lo que vendrá será bueno. También hace referencia a que la perseverancia en ese anhelo que tienes puede hacer que lo consigas. Por eso, no hay quinto malo se usa muchas veces como sinónimo de la tercera es la vencida. Esta sentencia es usada principalmente en España y en países hispanohablantes donde todavía se realizan actividades taurinas, y es que su origen está en el léxico de los aficionados al toreo. Antiguamente, el orden en el que saltaban al ruedo los toros en una corrida no era establecido por sorteo como en la actualidad, sino que era el propio ganadero el que se encargaba de hacerlo, creándose una forma no escrita de poner al toro más bravo en la quinta posición, con el fin de crear emoción e interés en los espectadores. Esto quiere decir que la expresión tiene más de 300 años de supervivencia en la lengua castellana. Y más allá del mundo taurino, podemos encontrar la expresión como título del álbum de la agrupación musical colombiana de salsa, Grupo Nietzsche, publicado en 1984. Si te ha gustado o te ha parecido interesante el origen de este refrán, puedes compartirlo para que más gente se entere. Con nosotros será hasta la próxima. Dichos y refranes en PBO. Ya sabe usted por qué se llama no hay quinto malo. Bueno, continúa la juramentación de los congresistas en este momento, y lo que se viene ahorita es la elección de la mesa directiva. Ya se sabe que Acción Popular ha decidido ir en bloque, disciplinadamente, digamos, hablando de partidos y disciplina de compañeros y cosas así, con lo que sería la lista de oposición al gobierno de Perú Libre, lo cual convierte al Congreso en una fuente de equilibrio. ¿Cuán importante es esto en tu experiencia parlamentaria? Me parece que es central. ¿Cuáles son los criterios que se deben emplear para elegir a la mesa directiva del Congreso? En primer lugar, creo que el criterio de equilibrio, más aún en estos momentos políticos, es fundamental. Es fundamental porque eso serena las cosas y además garantiza que se pueden, por decir, impedir algunos excesos que pueden ser muy perniciosos. En primer lugar. Segundo,
yo estoy seguro y espero, confío, que ahora falta poner los nombres, ¿no? Sí. Los nombres en el orden que van, que pongan gente que tenga cierto manejo, cierta experiencia, contacto, porque ten en cuenta que la gran mayoría son novatos en el Totalmente. Congreso. Entonces eso tiene que pagar un tributo, un derecho de piso al principio, ¿no? Entonces quizás hay que formar una lista, esta primera, que tenga gente con una básica experiencia, un conocimiento, que haya tenido cercanía con el Congreso o manejo de la política, y que genere confianza. Porque ya no pienso en el gobierno, Chema, pienso en el Perú, Sí. ¿no es cierto? El Perú tiene que avanzar, tenemos que derrotar la pandemia, Sí. tenemos que derrotar la desocupación, y eso se hace con inversión y con generación de empleo, ¿no? Y hay ideas interesantes. Mira, anoche entrevisté a Lucho Solari, que como todos saben es médico, y me dijo una cosa que me dejó realmente impresionado. Ahora que vacunan por edades, Sí. 60, 50, 40, pero resulta que en una familia hay jóvenes, entonces vacunan a los mayores, pero no vacunan a los jóvenes, y los jóvenes siguen siendo el factor de... ¿no? Absolutamente. Y como son asintomáticos, la mayoría, van contagiando y nadie se da Salen cuenta. más a la calle, etcétera, Entonces, etcétera. en lugar de haber vacunado por segmentos Sí. completos, familiares o locales, ¿no? Pone de esa manera. Y eso, mira, qué interesante que un médico que estudia haya dicho eso, porque dice, oye, acá hay una falla. Ojalá se pueda arreglar. Pero ese es el principal problema del Perú. En este momento. El sí. tema de la pandemia, el tema de la reactivación económica. No hay tiempo para estar haciendo, por lo menos por ahora, reformas constitucionales. No, Después se claro hará. que no. Esperemos que así se entienda. Bueno, Jorge. Espero que ese sea el rol del nuevo gabinete y Esperemos de la que sí. presidencia del Congreso. Exacto. Jorge, gracias por tu visita. Encantado. Estamos en contacto. Encantado, Ya muy hablaremos después de la elección de la directiva del Congreso.